Hola a todas las personas que siguen este canal. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el vocabulario y cómo utilizarlo en test de lectura en inglés. Vamos a hablar de diferentes elementos. Entre ellos vamos a hablar primero de la importancia del vocabulario para aprender inglés, cómo usarlo en diferentes exámenes, estrategias a largo y corto plazo y algunas recomendaciones esenciales. Empecemos por qué el vocabulario es útil en inglés. Más que útil es esencial para sobre todo las diferentes habilidades comunicativas. En lectura, entre mayor número de palabras comprendamos, mejor comprensión lectora tendremos. Y entre más leamos, mayor número de palabras aprenderemos. Ambos se alimentan entre sí. Para el intercambio comunicativo, entre más palabras sepamos, mayor fluidez tendremos al momento de comunicarnos con alguien. También desde la parte escritora, si sabemos una mayor cantidad de palabras, mejor nivel tendremos al momento de escribir. Por supuesto, todo esto ayuda a desarrollar nuestras habilidades de lenguaje. ¿Cómo lo vamos a usar en diferentes evaluaciones? Este video está enfocado esencialmente en pruebas de estado, como por ejemplo el Saber 11 y Saber Pro, pero también está enfocado en otros exámenes oficiales, como por ejemplo el KET, el PET, el IELTS. Y en todos ellos hay un común denominador, y es que los primeros tipos de pregunta que encontramos en estas pruebas se enfocan en vocabulario. Por ejemplo, en el caso de Saber 11 y Saber Pro, estas primeras partes del examen se enfocan, por ejemplo, en lugares donde podemos ubicar una determinada expresión o un determinado aviso en un determinado lugar. Y por ejemplo, en otras pruebas oficiales se enfoca precisamente en cómo diferentes expresiones pueden ser ubicadas en un determinado contexto. Vamos a hablar de algunas estrategias a largo plazo que pueden ser útiles para adquirir vocabulario y utilizarlo a nuestro favor en diferentes contextos. Siempre he dicho que el mejor aprendizaje se da cuando hacemos cosas que nos gustan. Entonces una buena estrategia para aprender vocabulario se da desde el entretenimiento. Eh, Uno de los elementos esenciales, por ejemplo, tiene que ver con ver películas, escuchar música o jugar videojuegos. Algunos ejemplos de ese entretenimiento que les marcaba. En cuanto a ver películas, la recomendación es que se haga a partir de películas que tengan un lenguaje muy coloquial y que tengan principalmente subtítulos en inglés para que las personas puedan ir siguiendo lo que pues cada personaje va asimilando. El hecho de que haya una curiosidad por encontrar qué podemos encontrar nos sirve precisamente para mejorar esa parte. Escuchar música. Muchas veces nuestros artistas favoritos los encontramos precisamente por el ritmo que nos transmiten las canciones. Pero muchas veces terminamos amando más a nuestros artistas precisamente por las letras que dejan determinadas canciones. Por ello es esencial que nosotros aprovechemos la música como otra posibilidad de adquirir nuevo vocabulario. Y una estrategia final que en este caso recomiendo, sobre todo que usan muchísimo estudiantes jóvenes, estudiantes adolescentes y estudiantes que recién están iniciando, es el uso de videojuegos. Eh, Principalmente videojuegos que tengan que ver con historia, donde haya mucho intercambio comunicativo. Sugiero el uso de subtítulos en inglés para poder mejorar ese proceso. Hay bastantes juegos que tienen el subtítulo en inglés y subtítulo en español y que aprendieron precisamente inglés y vocabulario a partir de los videojuegos.
Hay otras estrategias que tienen que ver con juegos que también son de entretenimiento, pero que son enfocadas precisamente al vocabulario en sí. Una de ellas es, por ejemplo, jugar stop de una manera un poco diferente a la que nosotros podemos de pronto trabajar en español. Entonces, para los que no conocen el stop, es un juego donde se utilizan diferentes categorías, se da una letra y pues la gente tiene que empezar a llenar cada categoría con las iniciales de la letra dada. La persona que lo haga en el menor tiempo posible y utilizando la palabra más original será la que mayor puntaje tendrá. En inglés, mi sugerencia es utilizar diferentes categorías y que sea posible el uso del diccionario para poder jugar este juego. Entonces tenemos, por ejemplo, categorías como parte del cuerpo, animales, deportes que juegan hombres y mujeres, elementos que están cercanos, entre otras categorías que pueden ser útiles para jugar. Es una estrategia válida. También se puede usar desde tipos de palabras, adjetivos, verbos, elementos contables, no contables. Mi sugerencia es que prueben siempre y si les entretiene, que les sirva para adquirir nuevas palabras. Hay otras estrategias que pues ya no están tan enfocadas en la parte del pues como tal del entretenimiento, pero que yo sugiero que si practican semanalmente pueden ser bastante útiles. Una de ellas es la estrategia de campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Vamos a descubrirlo en este video. Campo semántico básicamente viene del griego significado. Para poderlo entender de manera más sencilla, tengo este ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Entonces tenemos unos objetos acá. Entonces, ¿cómo podrías agruparlos en categorías? Entonces, fíjense acá. Estos objetos, por ejemplo, que están a este lado, tienen que ver con medios de transporte, estos con medicina y estos con las compras. Básicamente un campo semántico es una serie de palabras agrupadas por su significado. Para ejemplificarlo de manera mejor, tenemos estas tres imágenes que tenemos a continuación. Tenemos, por ejemplo, la palabra animal. Alrededor de esa palabra, a partir de la palabra animal, se pueden buscar otras palabras. Por ejemplo, mascota, felino y canino. Y de mascota tenemos algunos ejemplos, ¿no? Gato, perro. De felinos tenemos, por ejemplo, el tigre y el gato. Y de caninos tenemos los ejemplos del perro y el lobo. Entonces, adquirir ese elemento de campo semántico pues nos va a ayudar bastante. En la última parte de este video les daré ejemplos de qué categorías pueden usar para que empiecen a buscar semanalmente nuevas palabras. Algunos otros ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con apariencia, entonces figuras, estaturas, color de pelo, estilo de pelo, forma de la cara, complexión. Y aquí tenemos un último ejemplo que tiene que ver con la palabra romance. Entonces, palabras alrededor que tienen relación con esta palabra. Por ejemplo, flores, rosas, amor, poemas, Titanic, 14 de febrero, que es el día de San Valentín, chocolates, cuentos de hadas, playa, música, canciones, baile. Pues digamos que son palabras que en este caso pues hay que obviamente entender dentro del contexto, ¿no? Continuando con las estrategias, vamos a hablar ahora de estrategias a corto plazo. Es decir, estrategias que se van a usar al momento de estar en una prueba. ¿Qué sucede? Muchas veces los estudiantes pues se bloquean precisamente porque no conocen vocabulario. Mi primera recomendación es que pues empecemos a tener una mentalidad de más que bloquearnos o decir que no podemos encontrar nuevas palabras, empecemos a buscar estrategias para predecir cuál podría ser el significado de determinadas palabras. Algunos consejos frente a eso es buscar palabras similares en español, por ejemplo chocolate, hotel, radio, bank y restaurant, que se parecen a sus similares en español. Otra
Otro consejo también que se da es utilizar el contexto, palabras que están alrededor de esa palabra, que nos pueden ayudar a predecir el significado, por ejemplo imágenes también que nos ayudan, por ejemplo esta lupa que está indicando que esta palabra look for tiene que ver con buscar. Entonces todo lo que sean imágenes, palabras que nos ayuden o palabras que conozcamos o ejemplos de definiciones pueden ayudarnos a identificar o a predecir cuál es el significado de determinadas palabras. También usemos, por ejemplo, eh, palabras que son compuestas. Entonces aquí podemos usar los prefijos y los sufijos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra microwave, que significa microondas. Micro de micro y waves, que significa ondas. Entonces, utilizar esos significados nos pueden ayudar a mejorar esta parte. Tenemos la palabra reaction, ¿no? Re, un prefijo, act y ion, que es un sufijo. Entonces, utilizar ese tipo de palabras puede ser útil. Por último, les voy a dar algunas categorías útiles para que ustedes puedan explorar y que puedan utilizarlas desde el campo semántico. Entonces tenemos, por ejemplo, estas que tienen que ver con lugares, con herramientas de todos los días. En cuanto a lugares podemos encontrar muchísimas categorías, lugares del barrio, lugares de la playa. Hay muchísimas formas en que pueden ustedes explorar, depende de su imaginación. Estados de ánimo, entonces podemos encontrarlos también, que hace parte pues de otra categoría más grande que son adjetivos. Ahí la imaginación queda para ustedes de cuáles podemos usar. La comida es otra categoría supremamente útil. Y los verbos, las acciones son fundamentales. Y sobre todo, todas estas categorías, pues las incluí porque son las que generalmente nos preguntan en las evaluaciones. Entonces, mi consejo a largo plazo es que empiecen a buscar categorías en campo semántico de estas palabras que tenemos acá. Entre más leamos y entre más escuchemos y entre más hablemos en inglés, vamos a adquirir mejor vocabulario. Mejorar tu vocabulario diariamente te ayudará también a lo anterior. Entonces, esta frase de Zig Ziglar es bastante útil en ese aspecto. Agradecerles por este espacio. Espero lo aprovechen y utilicen estas estrategias para bien. Que estén muy bien. Hasta pronto.